Buenas tardes, señoras y señores. El Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes nos acompañan de manera presencial, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales. Esta actividad es organizada por el INIE en articulación con la red Quipus Costa Rica en el marco de su compromiso con la reflexión académica y la generación de conocimiento en torno a la educación. A continuación, damos inicio a la mesa redonda titulada La educación y atención integral de la niñez de 3 años, deuda del Estado costarricense. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en la mesa principal. Elvetia Cárdenas Leitón es integrante de la red Quipus Costa Rica y del INIE. Posee un doctorado académico en educación por la Universidad Estatal a Distancia y actualmente se desempeña como profesora ad honorem. Sus líneas de investigación abarcan la primera infancia, la formación docente y la lectoescritura. Su participación en esta mesa se vincula directamente con el análisis académico y la generación de conocimiento en torno a la atención integral de la niñez, contribuyendo desde una perspectiva investigativa y formativa al tema que nos convoca. Contamos con la participación de Carla Martorell Esquivel, profesora de la sección de educación preescolar de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en Ciencias de la Educación con énfasis en psicopedagogía por la Universidad de Montreal, Canadá, máster en psicopedagogía por la Universidad Estatal a Distancia y licenciada en Educación Preescolar por la Universidad de Costa Rica. Su labor académica incluye la formación de docentes en áreas clave como desarrollo infantil, evaluación y educación en contextos diversos. Sus líneas de investigación se centran en la primera infancia, prácticas pedagógicas y desarrollo de la lectoescritura, incluyendo estudios en poblaciones de 3 a 6 años. Su aporte a esta mesa se fundamenta en la investigación y formación docente, elementos esenciales para comprender y atender la deuda educativa con la niñez temprana. También nos acompaña la señora Hilda Montero Sánchez, máster en educación con énfasis en gestión educativa y liderazgo, docente de primaria y dirección del Ministerio de Educación Pública y actual presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras del ANDI. Cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de la educación pública costarricense, destacándose como una figura clave en el movimiento sindical educativo. Para finalizar, las personas que nos acompañan en la mesa, la señora Blanca Sánchez Alvarado, licenciada en Educación Preescolar y máster en Psicopedagogía. Cuenta con 8 años de experiencia en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y se desempeña como docente en el Jardín de Estudios Superiores. Actualmente participa como docente en una prueba concepto impulsada por el Ministerio de Educación Pública en el nivel interactivo 1, orientada a la atención educativa de la niñez de 3 años. Su trayectoria se distingue por su compromiso con el desarrollo integral de la infancia, incorporando enfoques psicopedagógicos, disciplina positiva e inclusión educativa, lo cual la vincula directamente con la temática de esta mesa. Y finalmente, vamos a presentar a la doctora Ana Lupita Chávez Salas, que conducirá esta actividad. Ella es doctora en educación por la Universidad Estatal a Distancia, máster en educación de adultos y licenciada y bachiller en educación preescolar por la Universidad de Costa Rica. Es catedrática de la UCR, profesora emérita e investigadora ad honorem del INIE. A lo largo de su destacada trayectoria ha sido docente e investigadora, además de ocupar importantes cargos como decana de la Facultad de Educación, directora del INIE y del Departamento de Educación Primaria y Preescolar, así como representante de la UCR ante el Consejo Superior de Educación. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Ana Lupita Chávez, quien conducirá esta actividad. Buenas tardes, reciban un cordial saludo
compañeras de la mesa principal, estudiantes, docentes y el público que nos escucha a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Cada una de las integrantes tendrán 10 minutos para exponer. El orden será, en primer lugar, la doctora Elvetia Cárdenas, posteriormente la doctora Carla Martorell, posteriormente la doña Gilda Montero y por último, la compañera Blanquita Sánchez. Como les digo, tienen 10 minutos, yo les voy dando eh, los avisos del tiempo para que no se parten. Es importante porque las muchachas tienen que ir a otra actividad, a otras clases. Y posteriormente habrá dependiendo del tiempo, un periodo de preguntas y un cierre para luego disfrutar de un cafecito en la salita de entrada. Entonces, iniciamos con la exposición de la doctora Elvetia Cárdenas. Adelante. Buenas tardes, un afectuoso saludo a las personas que nos acompañan en este recinto y a quienes están presentes a través de las redes. Hoy vengo a hablarles de una deuda que Costa Rica tiene con sus ciudadanos más pequeños, la niñez menor de 3 años. Cuando hablamos de educación pública en este país, de inmediato pensamos en escuelas y colegios. Pero existe un grupo que el Estado costarricense ha dejado invisible por décadas, los niños y niñas que aún no cumplen 3 años. Este espacio de tiempo, breve en apariencia, es en realidad el más determinante en toda la vida humana. La pregunta que guía esta presentación es sencilla pero urgente. ¿Podemos seguir permitiéndonos esta omisión? El ejercicio de mi participación es responder 2 preguntas concretas a lo largo de estos minutos. Primero, ¿qué indica la investigación científica sobre la atención integral de la educación de la niñez menor de 3 años y por qué es relevante ofrecer una educación de calidad a la niñez menor de 3 años? ¿Qué dice la ciencia? Empecemos con la evidencia, con datos científicos. El cerebro humano desarrolla entre el 80 y el 85% de sus conexiones neuronales durante los primeros 6 años de vida. Y el crecimiento más acelerado ocurre antes de los 2 años, cuando el cerebro crece un 70%. Biológicamente así se desarrolla el cerebro, es decir, los primeros 1000 días de un ser humano resultan fundamentales en su desarrollo. Lo que significa en términos prácticos es que los sistemas neurológicos que no se desarrollan adecuadamente en la infancia temprana son muy difíciles de reparar después. La conferencia de Jomtin en 1900 lo estableció con claridad. El aprendizaje comienza con el nacimiento, no a los 4 años, no con la escuela. Inicia desde el primer día de vida. A esto se suman los vínculos afectivos, la autorregulación emocional, la empatía, la capacidad de relacionarse con otros. Todos se construyen en los primeros años. Y finalmente, los números hablan solos. El proyecto Perry en Estados Unidos demostró que cada dólar invertido en educación temprana de calidad genera un retorno de $7. No hay otra inversión con esa tasa de retorno. Pero vamos a ver por qué es relevante una educación de calidad. Más allá de lo que indica la neurociencia, hay razones de justicia y de coherencia política. Primero es un derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño que Costa Rica ratificó obliga al Estado a garantizar atención integral a la primera infancia sin distinción de condición socioeconómica. No es una aspiración, es una obligación. Segundo, tiene que ver con equidad. La investigación es contundente. A menor edad, mayor desigualdad. Los niños que no acceden a atención de calidad entran al sistema escolar con rezagos que rara vez logran superar. Y quienes más se benefician cuando los servicios existen son precisamente los niños y las niñas más vulnerables.
Tercero, hay un costo enorme de la omisión. Brzezinski lo documentó. Los desfases en el desarrollo temprano aumentan significativamente el riesgo de violencia, fracaso escolar y exclusión social en la vida adulta. El Estado termina pagando mucho más tarde y mucho más caro. Y cuarto, hay una dimensión de género que no podemos ignorar. Sin servicios públicos para menores de 3 años, son las madres quienes absorben ese cuidado, muchas veces a costa de su participación laboral y económica. ¿Y dónde estamos nosotros en Costa Rica? Vamos a ver nuestro contexto. El Ministerio de Educación Pública atiende formalmente desde los 4 años, es decir, el interactivo 2. Los menores de 3 años no existen dentro del sistema educativo público costarricense, pese a la claridad de la importancia de su atención declarada en los diferentes documentos que orientan su accionar. El 10º informe del Estado de la Educación 2025 señala que la cobertura en el ciclo materno-infantil sigue estancada por la baja oferta para la población de 0 a 3 años. Actualmente no llega al 5%, lo cual afecta específicamente a las familias pobres con hijos e hijas en estas edades. Los programas que sí existen, como el Sensinay o la Red CUDI, tienen un enfoque asistencialista. Están diseñados para familias en situación de pobreza, no son universales. La oferta de calidad para esta edad es privada y, por tanto, accesible solo para quienes pueden pagarla. Eso perpetúa una brecha desde antes de que los niños lleguen a la escuela. Como lo documentó el Estado de la Educación desde el 2011, y esta situación no ha cambiado para nada, la población menor de 4 años no está cubierta por el sistema educativo público. Las familias están solas. Por su parte, la OCDE califica la gobernanza del conjunto de políticas sociales dirigidas a la primera infancia en Costa Rica como fragmentadas. El IMAS asume la inclusión social y económica. El MEP, los servicios educativos. El Ministerio de Salud y el PANI, los derechos humanos y los programas NIDO y Red de Cuido a la población más vulnerable. Recomienda la OCDE priorizar el gasto en las primeras etapas de la educación para favorecer más el crecimiento y la equidad. En un recorrido muy rápido, esto no es nuevo. Costa Rica tiene décadas tratando de responder a este desafío con resultados parciales. En 1979 creó el Departamento de Educación Preescolar, estableciendo desde ese momento que el nivel preescolar atiende desde el nacimiento. En 1996, el Código de Niñez y Adolescencia reconoció derechos fundamentales de esta población. En el 2010 se crea la Red CUDI, la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, un esfuerzo importante, pero de cobertura limitada. Y estos otros que ustedes ven aquí son artículos académicos que sustentan esta presentación, todos recientes, que muestran que el tema sigue siendo una deuda vigente. Entre ellos aparece uno del 2006, que es de esta servidora, y a la situación con la niñez menor de 3 años, en aquel momento, la nombré exactamente como lo que es, una deuda del Estado costarricense. Y en el 2025, múltiples investigaciones confirman, que la brecha persiste. Este año, el MEP dio un paso esperanzador, una prueba concepto para atender a la niñez menor de 3 años. De eso hablaremos ahora. Para empezar, debo hacer una precisión respecto de la información que compartiré con ustedes sobre la prueba concepto, esta que se está implementando en la actualidad. No hay documentación de referencia. Sí, la generosa colaboración de una persona involucrada directamente, a quien agradezco profundamente su tiempo y disposición. La prueba concepto del MEP es, en términos metodológicos, una investigación-acción y se implementa en centros educativos
seleccionados con equipos especializados. Es importante señalar que su objetivo no es simplemente ampliar la cobertura. Busca explorar cómo se puede ofrecer atención integral de calidad con un currículo contextualizado y con participación activa de las familias y capacidad de detectar tempranamente condiciones que puedan afectar el desarrollo de esta población. Todo esto en atención a tres aspectos fundamentales: lo que señalan los informes en relación a la población menor de 3 años, la baja natalidad en Costa Rica, con las consabidas consecuencias para la matrícula de los centros educativos, y las necesidades sociales detectadas. Lo que la prueba está confirmando es lo que ya se sabía y que nos resistíamos a aceptar: que sin servicios públicos, las familias más vulnerables dejan a sus hijos con vecinas, con hermanos mayores, con redes informales que no tienen ninguna garantía de calidad. El valor de esta prueba está en generar evidencia, pero esa evidencia solo tiene sentido si conduce a una política pública permanente, con financiamiento, con respaldo normativo y con voluntad política para someterse más allá del gobierno. Bien, ¿qué se necesita para que la atención y educación de la niñez menor de 3 años se haga bien en Costa Rica? La investigación internacional es clara sobre las condiciones: un marco legal específico para los menores de 3 años, porque los códigos genéricos de niñez no son suficientes, ya lo hemos visto. Personal docente formado en neuroeducación y atención temprana, no solo en preescolar convencional. Un currículo flexible, integral, que no caiga en el error de academizar la infancia. Participación de las familias. Es preciso, urgente, ver cuáles son las prácticas de crianza que tienen las familias en los hogares. Y ahora vamos a las debilidades actuales. No solo en Costa Rica, sino en toda Latinoamérica. Escasez de profesionales formados específicamente para esta edad. Presupuestos insuficientes, marcos legales que no bajan a nivel operativo, familias excluidas, entre otros. Tengo aquí un comparativo de América Latina, un poco para comprender cómo estamos en comparación con la región. Chile lidera con su programa Chile Crece Contigo un sistema integrado, institucionalizado por ley, con monitoreo desde el embarazo y participación central en las familias. México y Perú, por su parte, tienen estrategias multisectoriales sólidas. Colombia tiene la política de 0 a siempre, con impactos documentados en desarrollo cognitivo. Brasil tiene un marco legal completo, aunque principalmente una estrategia médico-asistencial. Costa Rica aparece al final de esta comparación. Tenemos legislación genérica, no tenemos una política específica para los menores de 3 años que haya sido ejecutiva, y la prueba concepto del MEP apenas inicia su camino. No partimos de cero, pero sí estamos rezagados frente a países con recursos similares o menores. Ya para concluir, llegamos al núcleo de lo que quiero dejar planteado. Los primeros 3 años son la ventana neurológica más crítica del desarrollo humano. Cada mes que el Estado deja pasar sin una respuesta integral es un costo que esa niña o ese niño cargará el resto de su vida. La oferta actual es insuficiente, asistencialista y no universal. No combate la desigualdad, la reproduce. Los niños que más necesitan buenos servicios son los que menos acceso tienen. La prueba concepto del MEP es un paso valioso y necesario, pero si no se convierte en política pública con base legal, financiamiento estable y formación docente específica, quedará como un experimento bien intencionado que no cambia nada estructuralmente. Y la conclusión final: Costa Rica necesita una ley integral de primera infancia para los 0 a 3 años, con institucionalidad clara, con intersectorialidad real entre el MEP, la Caja, el IMAS y otras entidades, y con las familias como actores centrales del proceso, no como receptoras pasivas. Y para ello contamos en las universidades públicas con investigaciones de referencia,
Entre ellas hay un estudio de, de una tesis de grado denominado Validación y análisis de la propuesta de lineamientos para fortalecer el desarrollo de la niñez menor de 3 años desde un enfoque de educación y atención integral para el Estado costarricense del 2018. Esa es la deuda. Y la pregunta que les dejo es, ¿cuánto más vamos a esperar para pagarla? Muchas gracias. Con la exposición de la doctora Carmen. Por favor, compañero, es que no encuentro cómo. No. Ujú. Espera un segundo. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí el día de hoy, acompañada de gente tan especial, estudiantes de la carrera, docentes, colegas que hoy están aquí también diciendo presente ante esta preocupación que hoy el INIE y la red nos plantean. Mi participación va a estar encaminada en abordarlo desde la formación del docente, desde mi experiencia, pero sobre todo desde la experiencia de la sección de educación preescolar, quien también ha estado muy preocupado y pendiente de cómo disminuir esta brecha para que logremos una equidad educativa más justa para los más pequeños. Entonces, primeramente, yo quiero retomar un poquito lo que el Betia nos decía. Definitivamente la atención a la primera infancia es medular, sobre todo estos primeros 3 años de vida del niño, porque esa es la etapa crítica del desarrollo humano, tanto en lo inmediato como en lo futuro. Así que aquí están las bases para el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico, entre otros. Y algo muy importante es que la calidad de la educación infantil va a estar determinada por la formación de calidad de los docentes que están a cargo de esos niños. Casi así como una balanza. Si la calidad de la formación de ese docente es débil, es carente, tiene lagunas en su formación, se va a ver reflejado en la atención y en la educación que le brinde a esos niños y niñas. Nos dice la UNESCO que la calidad de la educación depende de la formación del docente. Por eso tenemos que tomarnos muy en serio esto de formarnos para atender a una población que es la más frágil, la más vulnerable del sistema educativo. Los sistemas más efectivos de diferentes países, en regiones como Europa o en Canadá mismo, apuestan por la formación inicial de sus docentes. Aquí ellos están conscientes de que es en la formación donde se van a generar los mayores impactos para poder llegar a una equidad educativa en todo el sistema.
Entonces, ante la pregunta, ¿cómo debe ser esa formación docente para la niñez que atiende, perdón, para los docentes que atienden niñez de 3 años? Primero, desde mi punto de vista, y creo que también de la sección, es importante que la formación esté centrada en comprender que el niño y la niña es un ser integral. Necesitamos mirarlo desde un enfoque humanista y ético y centrarnos de una manera holística para poder responder mejor a su desarrollo de una manera más plena y más articulada. También hemos visto desde la sección de educación preescolar cómo es necesario que la teoría y la práctica pedagógica estén de manera integrada. Yo creo que aquí las estudiantes que están presentes no me dejan mentir en el hecho de que en la carrera la formación implica desde un inicio un contacto directo con la niñez, con las familias, con las comunidades, en un trabajo de formación que se va incrementando, que va siendo progresivo, pero que desde el año 1 las estudiantes tienen este contacto. Esto permite construir un conocimiento más situado y más significativo para ese futuro o futura docente. Como tercer elemento, yo quiero destacar la necesidad de que en los procesos formativos también exista la investigación. Aquellos docentes que son formados desde la investigación-acción pueden ser docentes más críticos y más reflexivos sobre su práctica. Esto permite hacer mejoras en el camino, no esperarnos hasta el final para atender a esa niñez, sino ir perfeccionando el camino. Un poco así, como se ve en este ciclo vital de enlazamiento entre la teoría, la práctica y la investigación. La investigación no puede ser un componente aislado que esté únicamente en procesos finales de graduación, sino que este eje formativo tiene que estar permanentemente ahí. Los futuros docentes necesitan desarrollar esta capacidad de observar, de reflexionar críticamente y también de transformar su propia realidad educativa. Como punto número 4, me parece importante destacar desde la experiencia que hemos tenido en la sección de educación preescolar, que aparte de los saberes que están implícitos en el arte de enseñar, que ya sabemos sobre la didáctica, la pedagogía, hay también una serie de conocimientos disciplinares muy importantes que van a atender esa complejidad del trabajo que tenemos con la niñez. Por eso es que la formación de los docentes también tiene que estar permeada por conocimientos que vengan desde la psicología, desde la nutrición, desde la enfermería, también desde la sociología, la educación física, las artes en sus diferentes manifestaciones, desde lo plástico, lo corporal, la literatura, la música. También que los estudiantes tengan formación en políticas educativas, en neurodesarrollo y un montón de cosas más que son necesarias para que este conocimiento les permita desarrollar intervenciones efectivas con los niños, con las familias, con sus colegas en una institución. Como punto número 5, también quería yo destacar que hay una serie de competencias profesionales más contemporáneas tal vez. Una muy necesaria es esta del saber tecnológico, pero no es el saber tecnológico por saberlo, sino cómo lo puedo aplicar en un ámbito educativo. Muy a menudo cuando realizamos algunas acompañamientos a las estudiantes que están haciendo práctica, nos topamos con esta situación del abuso indiscriminado de la tecnología sin ninguna intención pedagógica. Entonces, por ahí va la línea, ¿verdad?, de repensar hacia dónde vamos a llevar la tecnología en el aula.
un poco también muy necesario la atención a la diversidad, fortalecer la evaluación formativa, que el docente sea capaz de desarrollar observaciones sistemáticas, que sepa cómo documentar pedagógicamente el proceso que está llevando el niño, que le pueda dar un seguimiento al desarrollo, no aquella evaluación sumativa o estandarizada. Trabajo con familias, lo mencionaba ahora el Betty, el trabajo con familias es medular, igual con las comunidades. Innovar también en algunas prácticas pedagógicas más pertinentes al contexto y a la edad, sobre todo a las particularidades que esta edad nos demanda. Entonces, como para concluir, yo lo que invito es a que transformemos los programas de formación docente hacia unos modelos formativos más contextualizados, más reflexivos, más innovadores, que dejemos de lado ese modelo tradicional donde la formación está basada en cursos, ¿verdad?, en materias, y apostemos más por aquellos mallas curriculares integrales, holísticas, donde el rol de la investigación sea medular, eje transversal y permanente, donde junto con la teoría y la práctica, siempre en esa triada, donde el núcleo pedagógico apueste más a formación para que los docentes sepan cómo jugar, cómo se desarrolla un aprendizaje más activo con los niños. La familia, ya también coincido con el Betty, tiene que dejar de ser esa familia receptora del informe final o parcial de su hijo. Tiene que ser, existir ahí una articulación activa como un motor para que los resultados sean más provechosos. Y por último, la evaluación formativa, que insisto, debe estar presente. Observar al niño con una mirada crítica, reflexiva, y acompañarlo en todo momento como un facilitador o facilitadora. Muchas gracias. Doctora Carla Martorell, muy interesante en relación con la formación de docentes de niños y menores de edad. Vamos a continuar con el máster Gilda Montero, presidenta del ARME, que nos dará su intervención sobre el trabajo del centro. Muy buenas tardes a todas y a todos los que están en este lugar. Primero que todo, quiero agradecerle a la Red Quipus esta invitación tan amable que nos han hecho llegar. Y ustedes se preguntarán que qué hace una sindicalista aquí, ¿verdad? Sí. Más de una debe estar pensando. Bueno, quiero darles una serie de ideas para que ustedes más o menos se lleven el perfil de lo que yo hago acá. Primero que todo, viendo las caritas de ustedes, veo que están muy jóvenes, probablemente están como en primero o segundo año de carrera. No sé si me estoy equivocando o estoy diciendo una mentira. Es importante, jóvenes, que ustedes que están iniciando la vida académica, desde ahí inicia la calidad de la educación. Un docente que recibe calidad de formación es un docente que va a proyectar calidad en su aula. Y desde aquí ustedes tienen que tener la clara conciencia de qué es lo que van a hacer en un aula. Tienen que sentir en sus venas, en el ADN, el anhelo por trabajar con niños, el anhelo por querer transmitir conocimientos, el anhelo por desarrollar habilidades blandas necesarias para interactuar en la formación de seres humanos. Ese primer análisis introspectivo que me tengo que hacer todos los días, mirarme al espejo y decirme, soy la docente que yo quisiera para mis propios hijos. Soy la persona que voy a proyectar, voy a inspirar, voy a hacer un modelaje. Soy la persona que voy a pasar 30 años en el sistema educativo, que me voy a formar, me voy a renovar, voy a aprender, voy a reaprender y voy a desaprender. Todas esas preguntas son elementales y son básicas cuando estudio educación. Y los profesores acá solamente les transmiten a ustedes conocimientos y de la mejor calidad posible. Pero en primera instancia, quien toma la decisión de dar calidad es el docente que se siente empoderado, que todos los días llega al aula
con una sonrisa a pesar de sus problemas. Porque es mentira que el problema lo dejamos por fuera del portón. El problema siempre va con nosotros. Solo que tenemos que aprender a distinguir quién es el que causa nuestro problema. No son los estudiantes. Probablemente en esta sociedad que estamos viviendo tan difícil, nuestros estudiantes están muy carentes de muchas emociones o no saben expresar adecuadamente sus emociones y lo hacen de manera inadecuada. Y las familias están siendo víctimas de mucha violencia. En mi caso personal fui educadora, fui directora, trabajé con estudiantes de preescolar en la Universidad Latina durante 6 años y ahora soy la presidenta de una organización sindical que agremia 56,000 trabajadores de la educación. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace esa señora? ¿Cuál es el trabajo de un sindicalista? Bueno, a nosotros nos llegan las quejas de las personas docentes que tienen necesidades dentro de los centros educativos. También estuve en el Consejo Superior de Educación en la toma de decisiones. Ahí se desarrolla, se discute, se analiza, se aprueba o se rechaza la política que rige la educación de este país. No es menor cosa tomar decisiones sobre eso, porque no solamente tenemos que pensar en un hoy, sino en el futuro de la educación. También se reciben críticas, porque no todo el mundo está de acuerdo en los pensamientos. Pero ya sea desde la esfera de la universidad, desde la esfera del Consejo Superior de Educación, desde la esfera de un sindicato, nosotros tenemos que abogar por la mayoría de lo que las personas piden como necesidad. Mi sindicato es altamente feminizado, como lo es en este auditorio. Hay 32 personas y solamente tenemos 2 caballeros. Eso significa que la educación, es otra característica, es altamente feminizada. Por lo tanto, el pensamiento que vamos a transmitir a nuestros estudiantes tiene un corte femenino, más allá que el corte masculino que encuentran cuando llegan a secundaria o a la universidad. Pero en esos primeros años de vida, por esa razón, no se extrañen si los niños les dicen mami de vez en cuando. No se extrañen, porque es muy normal. Y escuchando a la doctora Cárdenas, a quien le tengo un profundo respeto y reconocimiento a su trabajo, y los datos que ella nos devela son importantes, porque Costa Rica sí efectivamente tiene una deuda con la niñez costarricense. Y ella lo evidenció muy bien en sus datos. Ahí, en los primeros años de vida, es donde está la estimulación temprana. No es cuando estamos grandes, es cuando el ser humano es pequeño, un párvulo. Es ahí donde necesita la estimulación y es ahí donde ustedes se van a convertir en personas expertas en la estimulación. En este momento, Costa Rica tiene un pilotaje de más de 50 centros educativos donde se está atendiendo el interactivo 1. Por así decirlo, es una especie de experimento social donde estamos apostando de una o de otra manera. Pero a mí a veces me entristece cuando una persona docente llega y le dice a uno, es que no estábamos preparadas para cambiar pañales. Vean, chiquillas, y discúlpenme la confianza, por favor, pero si voy a trabajar con niños pequeños, eso está dentro del trabajo, es implícito, porque no sabemos cómo los niños van a reaccionar. Pero yo no debo de enfocar mi trabajo profesional en eso. Mi trabajo profesional debe enfocarse en el desarrollo de habilidades, en que ustedes van a ser la primer persona que ese niño o esa niña van a tener de contacto para ser en el futuro mejores personas. Como son el primer contacto, depende del futuro pedagógico y académico del niño. Suena raro. Pero en mis tiempos, hace como 1000 años, cuando comencé a dar clases a finales de los 80, llegué con la ilusión, así como están ustedes, tenía 19 años, y cuando uno llega al centro educativo,
el director generalmente le decía en aquel momento, usted es la nueva, péguesele a una maestra de experiencia, ¿verdad? Y uno atrás de la maestra de experiencia, porque uno aprendía de esa experiencia y buscaba ese anhelo para ser mejor profesional. Pero también le decía, la maestra de primer grado es la excelente, porque en mi tiempo preescolar no era obligatorio, era una opción. Y como yo era de la ruralidad de una montañita, menos había preescolar. Preescolar era únicamente en los centros urbanos y de muy alta plusvalía, no en las montañas de Heredia donde yo me desarrollé. Entonces, esa maestra de primer grado era la mejor. ¿Por qué? Porque iba a marcar la vida de cada niño y de cada niña. Por eso, para estudiar preescolar, tiene que ser el mejor o la mejor persona, más capacitada, más entregada y con mayor vocación que tiene el sistema educativo. No se dejen desestimar cuando la gente les dicen tijeritas. Eso no es cierto. Ese es el primer mito que tengo que borrar. Y desde la organización sindical decirles que nosotros no estamos acá para andar en las calles pegando gritos, eso es parte, pero no es el único enfoque. Nosotros estamos para defender los derechos de los trabajadores en educación. Estamos para dignificar a la educación. Mi organización tiene 84 años y después de 63 años una mujer asumió la presidencia del sindicato. En un ambiente feminizado, porque el 70% de los agremiados de mi sindicato son mujeres y aún así costó que una mujer volviera a liderar la organización. Pero como yo les digo, no es cualquier mujer. Uno mismo se tiene que levantar la autoestima. No permitan que nadie se las baje. Ustedes mismas se pueden mirar al espejo y levantarse la autoestima todos los días y decir, hoy voy a ser una mejor profesional. Porque tengo un grupo de niños que creen en mi trabajo y en lo que yo hago. Quiero felicitarlas y quiero instarlas e instarlos a los caballeros a que sigan haciendo su trabajo de la mejor manera posible. De que investiguen, pregunten y no tengan miedo a los nuevos retos que están. Y los sindicatos no somos tampoco gente que solo sale a gritar o solamente sale a pelear por presupuestos. Nosotros creemos en educación pública, somos hijos de la educación pública. Si bien es cierto, 200,000 estudiantes de este país asisten al sistema privado, son personas que tienen privilegios, pero el privilegio se lo tengo que dar yo al que va al sistema público, porque ese es el que necesita salir adelante. Muchas veces en el sistema privado solamente cumplen el requisito de ir al sistema, porque ya tienen su vida resuelta. Nosotros estamos para servir y hacerlo bien. Muchas gracias. Agradecemos a doña Hilda hacer énfasis en la importancia de nosotras, las profesionales en educación, el impacto que tenemos en el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes y por ende del país. Continuamos con la máster Blanca Sánchez. Ella nos va a exponer sobre el trabajo práctico, al ser maestra de niños y niñas menores de 3 años. Sí. Empezar.
Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Blanca Sánchez, mucho gusto. Soy docente de preescolar en el Jardín de Niños Porfirio Brenes Castro. Este año tengo la oportunidad de estar con la prueba concepto en la institución y ser una de las docentes que está participando. Les vengo a hablar un poquito de lo que es la educación, atención integral de la niñez de 3 años, la deuda del Estado costarricense. En el marco general, ¿verdad? De lo que es la atención a los niños de 3 años, tenemos lo que es la importancia de la educación y el cuidado de la primera infancia. Aquí es donde se van a formar las bases emocionales, sociales, cognitivas y físicas esenciales del niño, ¿verdad? A esta edad, vamos a estar garantizando un bienestar emocional, una seguridad afectiva y darle la oportunidad de explorar el entorno. Los factores que van a ser muy importantes en esta infancia va a ser lo que es el número de estudiantes que van a estar en el grupo, ¿verdad? Lo que es la infraestructura, que tiene que ser una infraestructura adecuada, y el enfoque pedagógico. Esto es lo que va a determinar la calidad de la atención para el estudiante. Invertir en estas condiciones adecuadas para los niños de 3 años va a promover la equidad, la prevención y el desarrollo social y duradero. A mí me realizaron la pregunta de cuáles condiciones, ¿verdad? Son las más importantes, y en estas condiciones entra lo que es la cantidad de niños, la infraestructura, los materiales o recursos y el programa de estudio. Con respecto a la cantidad de niños, ¿verdad? Del grupo, vemos que lo que la importancia en la proporción de los niños, ¿verdad? Que vamos a estar atendiendo las docentes. Acá va a ser muy esencial porque vamos a tener la oportunidad de tener una atención individualizada, ¿verdad? Porque somos dos docentes, estamos trabajando con codocencia y vamos a poder atender al estudiante en su parte emocional, que a los 3 años se ve muy reflejada, ¿verdad? Aquí es donde ellos empiezan a aprender a demostrar o a compartir sus emociones, y vamos a irles enseñando a cómo hacerlo de una forma adecuada. Vamos a tener la prioridad en esta etapa de los 3 años va a ser la seguridad emocional ante todo, y el acompañamiento, como les estaba mencionando, ¿verdad? Que va a ser como un acompañamiento individualizado, porque vamos a estar 2 docentes y el grupo es de 18 estudiantes. Entonces nos da esa posibilidad de que, como el grupo es reducido y hay 2 docentes, podemos abarcar a todos los estudiantes en el momento en que ellos lo necesiten, ¿verdad? El impacto de grupos numerosos. Los grupos numerosos van a dificultar estos vínculos afectivos y van a aumentar el estrés, afectando el ambiente educativo, ¿verdad? Si tenemos un grupo muy numeroso, aunque seamos 2 docentes, va a ser un poco difícil la atención, más que todo porque a estas edades a ellos se les dificulta lo que es demostrar, ¿verdad? Sus emociones, sus necesidades. Lo que es la infraestructura, necesitamos una infraestructura adecuada, ¿verdad? Es muy importante lo que es el espacio físico, porque aquí va a estar impactando lo que es el bienestar del niño, su seguridad y el aprendizaje para la edad que tienen, que es de 3 años. Las áreas de juego y exploración deben ser amplias para su movimiento libre y fomentando el desarrollo motor y la autonomía infantil. El ambiente estimulante y acogedor, que sean los colores adecuados, ¿verdad? Que sean colores bonitos, llamativos, pero que también ayuden a lo que es la parte, ¿verdad? De la calma, de la concentración, una iluminación, ¿verdad? Es muy importante que el lugar esté bien iluminado. La organización de los espacios son muy importantes para que los niños no se sientan como que tantos juguetes con los que puedo jugar, ¿verdad? Y no puedo decidir. Entonces, sí, en eso ir poco a poco, irlos incluyendo, los juguetes o los materiales con los que estamos trabajando. Y para que esto sea, para poder fomentar un desarrollo motor y una autonomía infantil, ¿verdad?
Y aquí también se va a transmitir lo que es la seguridad, el respeto y valorando a los niños, ¿verdad? Sus intereses, pero también enseñarlos a compartir. La inversión en este desarrollo integral, invertir en una infraestructura adecuada, representa una inversión directa en lo que es la calidad y el desarrollo educativo integral. Los materiales y recursos. Tenemos lo que es el aprendizaje a través del juego. A esta edad es muy, muy importante lo que son las actividades, pero que ellos lo tomen como juegos, ¿verdad? No escolarizarlos como se mencionó anteriormente, y que por medio de la exploración y la interacción con el entorno inmediato, ellos puedan ir aprendiendo. Los materiales deben ser sensoriales y manipulativos para que permitan que los niños puedan experimentar y construir sus aprendizajes significativos. Y la importancia de recursos adecuados, contar con estos materiales seguros, que sean seguros para la edad y que sean accesibles para que puedan promover lo que es la autonomía y las decisiones en el proceso educativo. Y el impacto de estos recursos limitados, si hace falta estos materiales, entonces vamos a empobrecer lo que es el aprendizaje y va a volverse repetitivo, ¿verdad? Las actividades o los juegos, y va a ser un poco significativo para ellos. Lo que es el programa de estudios y el enfoque pedagógico. El programa debe responder a las características reales de lo que es el desarrollo infantil y no a las expectativas académicas adelantadas. El aprendizaje a través del juego va a darse mediante ¿verdad? Mediante estas actividades recreativas para ellos y respetando cada ritmo individual del estudiante. Y las bases emocionales y sociales van a favorecer la seguridad emocional, el lenguaje y la socialización y la autonomía en los niños. Tenemos lo que es la articulación institucional y el apoyo. Acá, como estaban hablando las compañeras de la mesa, es muy importante, ¿verdad?, tener una coordinación con toda la población que está mediando en esta prueba concepto, ¿verdad? Lo que es la institución, el apoyo de la institución, el trabajo en conjunto con las familias, que es muy importante trabajar junto con las familias, el acompañamiento profesional, ¿verdad? De los profesionales que nos acompañan en la institución, no solamente los docentes, sino que también los compañeros del servicio de apoyo itinerante, ¿verdad? En lo que es la parte de educación especial. Y a mí también me hicieron la pregunta de lo que son las recomendaciones para el trabajo, para este trabajo pedagógico, ¿verdad? Que estamos teniendo nosotros en estos momentos. La visión de la docente debe tomar esto como que no sea un proceso de enseñanza tradicional, ¿verdad? Debemos de eliminar todas esas barreras. Tenemos que tener un aprendizaje debemos saber que este aprendizaje va a ocurrir a través de las experiencias, el vínculo que tengan los estudiantes con los niños y también la exploración de su entorno. En este nivel se centra el desarrollo integral y se van a respetar los ritmos individuales, como ya lo mencioné anteriormente, y se va a comprender que el cuidado y la educación son inseparables en esta etapa. Es muy importante dar ese acompañamiento al estudiante, ¿verdad? No centrarnos solamente en que los niños deben de aprender, sino que acompañarlos en lo que es la parte también emocional. Y las recomendaciones, ¿verdad? Que se dan en el aula. La importancia de ese vínculo afectivo del estudiante con la docente, porque va a depender mucho de su seguridad emocional y esto va a servirnos a nosotros como una base educativa fundamental, ¿verdad? Porque si tenemos esta seguridad emocional, ver que los estudiantes van a recibir de nosotros, eso nos va a facilitar a nosotros el poder enseñar. El juego como la estrategia pedagógica, ¿verdad? El juego ante todo, porque a ellos obviamente no se les va a estar escolarizando como se pretende en algunos momentos. Aquí se va a fomentar mucho lo que es el desarrollo social, el cognitivo y emocional,
y va a permitir la expresión y la resolución de problemas en estos niños pequeños. Y el respeto a sus ritmos individuales. Tenemos que saber que cada niño aprende diferente y a su ritmo. Y la colaboración de las familias. Es muy importante siempre apoyarnos con las familias y con las otras organizaciones, ¿verdad? Que nos están ahí apoyando con esta prueba concepto. Una reflexión final de mi parte es la importancia de las condiciones adecuadas, que es esencial garantizar estas condiciones para que la atención sea integral y tengan oportunidades futuras. El impacto en el desarrollo emocional y social. Si la falta de condiciones adecuadas afecta el desarrollo emocional y social, mientras que su presencia va a fortalecer las bases para el futuro. Y la responsabilidad social en la primera infancia, que es la calidad en atención a la primera infancia, es una responsabilidad social clave que define el desarrollo colectivo e individual. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Estoy para servirles cualquier consulta que deseen hacer. Muchísimas gracias. Agradecemos a doña Blanca la exposición sobre el trabajo pedagógico en la niñez y en los 3 años. A continuación, les voy a solicitar si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud sobre la exposición. Por mientras piensan, yo quiero indicarles que la exposición de cada una de ustedes nos dio información valiosa desde la investigación científica, desde la formación docente, desde el trabajo del papel del docente en la educación, desde la práctica pedagógica, muy valiosas. Todas sus exposiciones han sido muy valiosas que nos dio, que yo creo que para usted es de mucha importancia tener esta experiencia que les permita conocer esta nueva eh, oportunidad que da el gobierno de Costa Rica para los niños menores de 3 años, que como dice el Betia, ¿hasta cuándo se pagará esa deuda? Se está iniciando con este plan piloto y enhorabuena, se están haciendo esfuerzos, pero la deuda del Estado costarricense es muy grande y sobre todo con la niñez más vulnerable, porque sabemos que esa niñez que muchas veces queda sola en sus hogares o con algún hermanito mayor o con el vecinito, necesita de una atención integral, necesita que desarrolle, darle la oportunidad a que desarrolle todas sus potencialidades. Y eso es un deber del Estado costarricense. Está en el Código de la Niñez, en las declaraciones internacionales que ha firmado Costa Rica. Entonces, sí, realmente es un trabajo necesario e importante. Y nosotros en nuestro metro cuadrado debemos tratar de alguna manera de promover que esta niñez sea atendida. No podemos ser ciudadanos que no se puede, de alguna manera, en las manifestaciones, en las marchas, tenemos que manifestarnos como ciudadanas y ciudadanos responsables, porque todos somos responsables de lo que pasa en este país. De alguna manera, ayudando a las personas que tienen niños menores de 3 años con alguna asesoría, con algún apoyo, yendo a las marchas, de alguna forma, pero somos personas y como dicen, la fuerza de uno a veces hace cambios, grandes cambios para muchas personas. Así que todos y todas tenemos ese compromiso de luchar por una sociedad más justa y solidaria, sobre todo con la niñez costarricense. ¿Alguna pregunta? Un reconocimiento a ustedes como personas, como también he tenido el gusto de conocer a cada una y no se han detenido a la función pública que tienen, sino que han 2 años que están en esta lucha por la educación. Agradecerles de su parte porque solo Costa Rica se destaca en educación solo por el trabajo
acá, al mirar este trabajo que cada uno hace de las diferentes puestos, y esto también nos obliga a nosotros una responsabilidad. Entonces, mi reconocimiento a la labor que cada uno hace y este esfuerzo del país se vea cumplido por los esfuerzos más, porque para no pierde de la empresa, desde el cero, o desde el nacimiento, o desde la fundación más tarde. Tenemos muchos retos como sociedad y como ciudadanas y ciudadanos. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, damos por concluida esta mesa redonda. Agradecemos profundamente a las panelistas que estuvieron aquí compartiendo sus conocimientos con nosotros y con la gente que está de forma presencial como de forma virtual. Y les deseamos muy buenas tardes y gracias. Cada una. Ahora sí el cafecito, hay algún delicioso café para que puedan compartir.